8 de junio de 1940. Sin previo aviso, el ejército colombiano rodeó los aeropuertos y hangares de todo el país. En cuestión de horas, decenas de pilotos, ingenieros mecánicos y altos ejecutivos alemanes fueron emboscados, despojados de sus credenciales y escoltados fuera de sus propias instalaciones con cartas de despido ya mecanografiadas. Hombres que habían entregado 2 décadas de su vida y sangre a los cielos sudamericanos se convirtieron en parias en un instante. El contraste es desgarrador. SCATA no era una simple empresa, era la segunda aerolínea comercial más antigua de la humanidad. Un imperio pionero de alas plateadas que había domado las traicioneras cumbres de los Andes, transformando viajes de semanas por el río en un trayecto de pocas horas. Generaba fortunas transportando oro, correo y el sueño de la modernidad. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, este gigante no cayó por quiebra económica ni por mala gestión. Fue aniquilado sistemáticamente, su nombre borrado de los aviones y su legado secuestrado en una sola noche de traición institucional. ¿Cómo es que la empresa de aviación más exitosa de su época fue devorada desde adentro, víctima de una conspiración internacional donde los pasaportes importaban más que las ganancias? ¿Qué secretos oscuros obligaron a un gobierno a decapitar su propio orgullo nacional bajo las órdenes de una potencia extranjera? Adéntrate con nosotros en las sombras del letal Proyecto XYZ. Abriremos los archivos confidenciales para revivir el ascenso glorioso y la ejecución silenciosa de SCATA. Una historia real donde la ingeniería de vanguardia chocó fatalmente con la paranoia de la guerra, demostrando que en el implacable tablero de la geopolítica nadie está a salvo. Para entender el milagro y la audacia que representó SCATA, primero hay que entender la brutal geografía de Colombia a principios del siglo XX. En 1919, Colombia era una nación fracturada, un país inmenso donde la geografía dictaba el destino de los hombres y la economía. La majestuosa y aterradora cordillera de los Andes se dividía en 3 ramales colosales, aislando la capital, Bogotá, situada a más de 2.600 metros de altitud, del vital puerto caribeño de Barranquilla y del resto del mundo. En aquella época, el concepto de viaje no evocaba placer, sino resistencia y supervivencia. El río Magdalena, una inmensa y turbia arteria fluvial que cortaba el país de sur a norte, era la única carretera real. Un viaje desde la costa hasta la capital no se medía en horas, sino en semanas. Los pasajeros debían soportar travesías extenuantes de hasta 14 o 20 días a bordo de lentos buques de vapor que navegaban a merced de las sequías, los bancos de arena y las inundaciones. Era un tormento tropical, el calor sofocante, los enjambres de mosquitos portadores de malaria y fiebre amarilla, y las inevitables averías mecánicas convertían el comercio y la comunicación en una pesadilla logística. El correo, esa herramienta vital para los negocios y la diplomacia, llegaba obsoleto. Las noticias del mundo exterior atracaban en los puertos colombianos cuando ya eran historia antigua. Colombia estaba sedienta de conectividad. Estaba desesperada por encontrar una forma de conquistar sus propios cielos para unificar su territorio. Y la respuesta, irónicamente, llegaría desde las cenizas de un imperio al otro lado del océano. En Europa, la Primera Guerra Mundial acababa de terminar, dejando tras de sí un continente en ruinas y una generación de hombres rotos. Entre ellos se encontraban cientos de pilotos militares alemanes que habían sobrevivido a las infernales batallas aéreas solo para descubrir que la paz les había arrebatado su propósito. El Tratado de Versalles prohibió a Alemania desarrollar una fuerza aérea militar y limitó severamente su aviación civil. Para estos haces del aire, que habían experimentado la libertad absoluta sobre las trincheras, quedarse en una Alemania humillada y económicamente devastada no era una opción. Buscaban un horizonte nuevo, un lugar donde el rugido de los motores no presagiara la muerte, sino el futuro. Ese lugar fue Barranquilla. El 5 de diciembre de 1919, en una reunión histórica bajo el calor sofocante del Caribe colombiano, 2 mundos colisionaron para hacer historia. Un grupo visionario de empresarios colombianos, entre los que destacaban Ernesto Cortizós y Rafael Palacio, unieron fuerzas y capital con un grupo de inmigrantes y expilotos militares alemanes. Werner Kemmerer,
Stuart Hosey y Albert Tidjen, a quienes pronto se uniría la figura legendaria de Peter von Bauer. Con un capital inicial de apenas 100,000 pesos en oro, firmaron el acta de constitución de la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos. SCATA. Fue un acto de fe monumental. No tenían aeropuertos, no tenían infraestructura meteorológica, no tenían sistemas de navegación y al principio apenas tenían aviones adecuados. Pero tenían una visión clara. Si no podían atravesar las montañas por tierra, volarían sobre ellas. Y si no tenían pistas de aterrizaje en medio de la selva y las cordilleras, utilizarían la única superficie plana y continua disponible, el propio río Magdalena. Para hacer realidad este sueño imposible, los ingenieros alemanes sabían que las frágiles aeronaves de madera y tela de la época se pudrirían rápidamente en el implacable clima tropical de Colombia. Necesitaban algo revolucionario, así que fijaron su mirada en el Junkers F-13, una maravilla de la ingeniería alemana que acababa de nacer. Era el primer avión de transporte comercial del mundo, fabricado íntegramente en metal, hecho de duraluminio corrugado, resistente, fuerte e innovador. SCATA encargó estas máquinas y las equipó con enormes flotadores en lugar de ruedas. El río Magdalena dejaría de ser la barrera para convertirse en su infinita pista de acuatizaje. Sin embargo, los primeros días estuvieron plagados de tensión, escepticismo y un peligro latente. La población local miraba al cielo con asombro y desconfianza. ¿Quién en su sano juicio pagaría una fortuna para subirse a un tubo de metal y volar sobre junglas impenetrables donde un fallo de motor significaba una muerte segura? La prensa local mostraba cautela. El escepticismo era el enemigo diario. Los primeros vuelos de prueba fueron ejercicios de puro terror y valentía. Las tormentas tropicales se formaban en minutos. Las corrientes térmicas sobre los Andes amenazaban con destrozar las aeronaves en pleno vuelo, y las aguas del río escondían troncos traicioneros que podían destruir los flotadores durante un aterrizaje a alta velocidad. Hubo accidentes, reveses financieros y momentos donde la empresa estuvo a punto de declararse en bancarrota antes de siquiera empezar a volar de manera regular. La presión sobre los hombros de los directivos alemanes y colombianos era asfixiante. Tenían que demostrar que esto era un negocio viable, una revolución comercial, y no una simple misión suicida impulsada por la nostalgia de la guerra. El punto de inflexión, el momento que silenció a los críticos, llegó en septiembre de 1920, cuando el primer vuelo oficial con correo aéreo despegó de Barranquilla hacia el interior. Lo que antes tomaba 14 días se redujo a poco más de 10 horas. Cuando ese Junkers F-13 acuatizó triunfante, con el metal brillando bajo el sol tropical y sus motores bramando como bestias domadas, Colombia comprendió que el futuro había llegado. SCATA acababa de encender la chispa. El río Magdalena había sido conquistado, pero el apetito de estos pioneros apenas comenzaba. La sed del cielo no se detendría hasta que todo el territorio andino se rindiera ante sus alas plateadas. La década de 1920 presenció un milagro logístico que reescribió drásticamente las reglas del comercio, la política y la supervivencia en Sudamérica. Tras el éxito vertiginoso de los primeros vuelos de prueba y la superación del escepticismo inicial, SCATA dejó de ser un experimento audaz y arriesgado para convertirse, por derecho propio, en la espina dorsal inquebrantable del progreso colombiano. Al frente de esta asombrosa transformación institucional se encontraba el doctor Peter von Bauer, un austríaco de mentalidad profundamente visionaria y un astuto estratega comercial. Su llegada marcó el verdadero inicio de la era dorada de la compañía. Inyectó capital fresco de inversores europeos y aplicó una férrea disciplina corporativa a la incipiente aerolínea que hasta entonces operaba más con pasión que con estructura. Bajo su incansable liderazgo, la flota se expandió y modernizó a un ritmo febril. Los robustos hidroaviones alemanes no solo demostraron ser heroicamente resistentes al corrosivo y traicionero clima tropical, sino que se convirtieron rápidamente en el símbolo definitivo de estatus, modernidad y poder nacional. Las espesas riberas del río Magdalena, que durante siglos habían estado dominadas por el letargo agobiante de los lentos buques de vapor, la humedad y el incesante zumbido de los mosquitos,
ahora vibraban diariamente con el inconfundible y poderoso rugido de los avanzados motores Junkers. Para los campesinos y pescadores que habitaban a orillas del río, ver pasar aquellas enormes aves de metal plateado surcando el cielo se convirtió en un recordatorio diario de que el siglo XX había irrumpido en Colombia sin pedir permiso. Skata logró algo inaudito que la consolidó como una potencia incomparable. Monopolizó el bien más preciado e intangible del siglo XX, el tiempo. En una jugada maestra, comercialmente brillante y sin precedentes en la historia de la aviación mundial, la compañía obtuvo una concesión oficial y exclusiva del gobierno colombiano para emitir, imprimir y vender sus propios sellos postales. Era, en la práctica, un estado soberano operando dentro de otro estado. Las cartas comerciales cruciales, los contratos internacionales y los vitales documentos bancarios que antes languidecían perdidos durante 3 o 4 semanas en los húmedos lomos de las mulas y en las bodegas de los barcos fluviales, ahora llegaban desde la costa de Barranquilla hasta la fría capital de Bogotá en menos de 24 horas. Los banqueros de la capital, los magnates industriales y los grandes comerciantes comenzaron a sincronizar sus agendas financieras ya no con los calendarios tradicionales, sino con los precisos y matemáticos horarios de vuelo de Skata. Pronto, aquellas estrechas pero seguras cabinas de duraluminio corrugado comenzaron a transportar cargas mucho más pesadas e invaluables. El oro puro en lingotes, extraído de las profundas y aisladas minas de la región de Antioquia y el Chocó, que históricamente era altamente vulnerable a los asaltos de bandoleros armados en los escarpados caminos de montaña, ahora cruzaba el cielo de forma absolutamente segura, escoltado únicamente por las gélidas nubes andinas. Los acaudalados varones del café, el motor principal de la economía de la nación, enviaban muestras frescas de sus mejores y más exclusivas cosechas a los exigentes mercados de Nueva York, Londres y Hamburgo, con una velocidad que aplastaba y dejaba obsoleta a cualquier competencia internacional. La aerolínea se transformó rápidamente en el vehículo exclusivo de la alta élite sudamericana y global. Diplomáticos extranjeros, políticos de alto rango, enviados especiales y grandes empresarios se disputaban ferozmente y a cualquier precio un asiento en esos ruidosos pero infalibles pájaros de metal. Pero la ambición desmedida del Dr. von Bauer y su meticuloso equipo de ingenieros alemanes iba mucho más allá del simple y lucrativo transporte de pasajeros y carga valiosa. Ellos entendieron una verdad geopolítica y comercial fundamental. Para dominar comercialmente una nación entera, primero hay que conocer su geografía al milímetro. Por ello, Skata fundó la pionera e innovadora sección científica y de fotografía aérea. Equipados con pesadas cámaras de alta resolución, montadas estratégicamente en los vientres de los fuselajes, los intrépidos pilotos mapearon vastas cordilleras inexploradas, trazaron con precisión topográfica matemática las disputadas fronteras internacionales entre Colombia y sus naciones vecinas, y diseñaron desde el aire las rutas exactas para la futura construcción de ferrocarriles y el tendido de vitales oleoductos petroleros. Literalmente, los hombres de Skata dibujaron y definieron desde las alturas el mapa de la Colombia moderna, consolidando un monopolio de información estratégica incalculable. Para 1928, la compañía ya no solo dominaba el río y las montañas, su mirada estaba fijada firmemente en los océanos y los continentes enteros. A medida que el implacable calendario avanzaba hacia el final de la brillante década de 1920, el éxito de Skata alcanzó proporciones auténticamente legendarias en todo el mundo. Mientras que la abrumadora mayoría de las aerolíneas nacientes en Europa y Norteamérica apenas lograban mantenerse a flote y evitar la bancarrota gracias a masivos y constantes subsidios gubernamentales, Skata se erigió como un gigante comercial rabiosamente rentable y ferozmente autosuficiente. Sus asombrosos balances financieros anuales y sus enormes márgenes de ganancia eran la envidia confesa de toda la industria aeronáutica mundial. Con las arcas rebosantes de capital, extendieron audazmente sus rutas internacionales, rompiendo los límites de Colombia.
Inauguraron servicios regulares hacia la vecina Venezuela, cruzaron hacia las costas de Ecuador y lo que resultaría ser un movimiento geopolíticamente crucial, inmensamente lucrativo pero mortalmente peligroso, establecieron vuelos hacia Panamá, el canal interoceánico y el punto neurálgico absoluto del comercio y la estrategia militar hemisférica. Sin embargo, justo en el pináculo deslumbrante de su gloria corporativa, en el momento en que parecían intocables, se sembraron inadvertida y profundamente las semillas venenosas de su futura y trágica destrucción. El núcleo del equipo directivo y técnico de SCADA, compuesto casi en su totalidad por expatriados, exmilitares alemanes y técnicos austríacos, desarrolló un orgullo institucional colosal que, alimentado por años de victorias ininterrumpidas, bordeó peligrosamente la arrogancia y la desconexión total de la nueva realidad mundial. Y tenían motivos para su orgullo. Habían conquistado y domado las cumbres mortales de los Andes cuando nadie más en el planeta se atrevió a encender un motor civil sobre ellos. Habían construido de la nada un imperio financiero y tecnológico reluciente en medio de una selva ecuatorial implacable y hostil. Naturalmente, se sentían invencibles, superiores a su entorno e intocables ante las leyes mortales del comercio ordinario y la política local. Dentro de las extensas y modernas instalaciones de SCADA y en los lujosos barrios de Barranquilla, como el exclusivo sector de El Prado, los expatriados operaban como una colonia hermética, privilegiada e impenetrable. Construyeron sus propios clubes sociales, escuelas para sus hijos y centros de reunión donde mantenían vivas sus tradiciones europeas. Hablaban su idioma nativo con celo protector y manejaban la vasta e intrincada infraestructura técnica de la empresa con una rigurosa precisión germánica que no admitía cuestionamientos, sugerencias ni interferencias externas. Ni siquiera el propio gobierno colombiano, que les había otorgado las concesiones, tenía un control real ni supervisión técnica sobre sus operaciones internas. Las autoridades políticas locales en Bogotá observaban con una mezcla esquizofrénica de profunda admiración y gratitud por el progreso acelerado que aportaban a la nación, y un creciente, aunque todavía silencioso, recelo ante el poder absoluto y desproporcionado que un pequeño y cerrado grupo de extranjeros ejercía sobre el vital y estratégico espacio aéreo de todo el país. Esta gruesa e impermeable burbuja de exclusividad operativa y éxito financiero encegueció fatalmente a la junta directiva frente a un cambio tectónico, oscuro y amenazador, que se estaba gestando mucho más allá del horizonte de sus rentables rutas de vuelo. A miles de kilómetros al norte, en los fríos y calculadores pasillos del poder de Washington, D.C., Estados Unidos comenzaba a despertar de su relativo letargo en la aviación comercial y a mirar hacia Sudamérica con una nueva, codiciosa y agresiva doctrina de dominación hemisférica, liderada por figuras empresariales despiadadas. Y al mismo tiempo, al otro lado del traicionero océano Atlántico, en su lejana patria natal que habían dejado atrás en ruinas, una oscura tormenta política comenzaba a formarse amenazadoramente. Un resentimiento militar y un nacionalismo extremo que pronto cambiaría drásticamente y para siempre la percepción del mundo entero sobre cualquier individuo que portara un pasaporte alemán. Los líderes de SCADA estaban tan embriagados con el éxito de sus dividendos, la eficiencia acústica de sus motores y el monopolio perfecto de sus rutas, que ignoraron deliberadamente las alarmas silenciosas y mortales de la geopolítica global. Se negaban, en su arrogancia, a aceptar que su eficiencia insuperable, su proximidad al Canal de Panamá y su propia nacionalidad los estaban convirtiendo vertiginosamente en el blanco prioritario de una guerra corporativa invisible. El vasto cielo de Sudamérica, que ellos mismos habían abierto al mundo civilizado con sangre y esfuerzo, pronto dejaría de ser un próspero espacio comercial para transformarse en un tablero de ajedrez implacable y una trampa mortal de la cual no habría escapatoria posible. A principios de la década de 1930, mientras SCADA reinaba con soberanía absoluta sobre los cielos andinos, una inmensa y depredadora sombra comercial comenzaba a proyectarse desde el norte del continente.
En los Estados Unidos, la aviación civil había dejado de ser un mero pasatiempo de temerarios acróbatas de circo para transmutarse en un agresivo y afilado instrumento de política exterior. En el epicentro de esta monumental transformación imperialista se encontraba un hombre dotado de una ambición desmedida y una astucia política insuperable, Juan Terry Trippe, el legendario fundador y presidente de Pan American Airways, Pan Am. Trippe no concebía a su aerolínea simplemente como una lucrativa empresa de transporte de pasajeros. La visualizaba como la verdadera aerolínea de bandera, no oficial de los Estados Unidos, el largo y poderoso brazo alado del tío Sam, destinado por designio manifiesto a dominar los cielos de todo el hemisferio occidental bajo una interpretación moderna, corporativa y despiadada de la doctrina Monroe. Gozando del respaldo absoluto e incondicional del gobierno federal en Washington, D.C., que le otorgaba multimillonarios y exclusivos contratos de correo aéreo internacional diseñados específicamente para subsidiar su voraz expansión masiva, Pan Am comenzó a devorar de manera sistemática a todas las pequeñas aerolíneas competidoras que intentaban operar en el Mar Caribe y Centroamérica. Sin embargo, cuando Juan Trippe, en su marcha ineludible hacia el sur, dirigió su codiciosa mirada hacia el vasto, rico y estratégicamente vital mercado de Sudamérica, su maquinaria expansionista chocó frontalmente contra un muro de duraluminio impenetrable. SCATA, la pionera aerolínea colombo-alemana, no solo era tecnológicamente muy superior y operativamente infinitamente más eficiente que Pan Am en ese momento histórico, sino que gozaba de un monopolio legal y sentimental absoluto dentro del territorio de Colombia. Su prestigio regional era una fortaleza inquebrantable que el dinero estadounidense no podía simplemente derribar. El verdadero punto de fricción máximo entre ambos titanes de la aviación no era simplemente el orgullo corporativo ni la competencia comercial, sino la geografía estratégica y militar. Con sus arcas llenas, SCATA había comenzado a trazar y expandir sus ambiciosas rutas de vuelo hacia el norte, extendiendo sus tentáculos comerciales, acercándose peligrosamente a la crítica zona del Canal de Panamá. Para el Departamento de Estado y el influyente Departamento de Guerra de los Estados Unidos, el canal interoceánico no era una simple vía marítima. Era la joya de la corona de su geoestrategia global, la arteria palpitante e indispensable que conectaba de forma expedita sus formidables flotas navales del Océano Atlántico y el Pacífico. La sola posibilidad de que aviones comerciales pesados, pilotados por brillantes y experimentados veteranos de guerra alemanes, sobrevolaran regular y libremente esta zona militarmente altamente sensible, generaba una fiebre de paranoia aguda en los oscuros pasillos del poder en Washington. Al percibir esta amenaza, Pan Am, actuando de facto como el ejecutor corporativo de los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos, intentó competir directamente con SCATA en su propio terreno colombiano, estableciendo una subsidiaria. Fracasaron de una manera espectacular y humillante. La salvaje geografía andina era demasiado hostil para los pilotos estadounidenses, menos experimentados en esas condiciones extremas, y la profunda lealtad forjada a fuego de la sociedad y los comerciantes colombianos hacia la impecable eficiencia germánica de SCATA resultó ser inquebrantable. Al comprender con fría claridad capitalista que no podía derrotar a los alemanes en una batalla justa en los cielos abiertos, Juan Trippe y sus estrategas decidieron que la única forma de eliminar definitivamente la amenaza estratégica era devorarla desde adentro, operando bajo un manto de absoluto secreto. Por su parte, el brillante Dr. Peter von Bauer, a pesar de su innegable genio administrativo y su estatus de héroe nacional en Colombia, se encontraba repentinamente atrapado en un asfixiante laberinto sin salida aparente. A medida que los efectos devastadores de la Gran Depresión Mundial comenzaban a golpear la economía internacional, SCATA necesitaba desesperadamente expandir sus rutas hacia los lucrativos mercados de Estados Unidos y asegurar derechos de tránsito en Centroamérica para mantener su ritmo de crecimiento. Sin embargo, enfrentó una barrera invisible pero de concreto sólido: el gobierno estadounidense. Washington bloqueó sistemáticamente y con excusas burocráticas cualquier intento de SCATA por obtener permisos de aterrizaje en el estado de Florida o en las cercanías del Canal de Panamá.
Skata estaba siendo sometida a un brutal y silencioso embargo diplomático. Fue precisamente en este turbio clima de extorsión institucional y desesperación financiera donde se gestó uno de los secretos corporativos más oscuros, hipócritas y determinantes de toda la historia de la aviación comercial. En febrero del año 1931, viéndose completamente acorralado por la presión diplomática estadounidense y la inminente asfixia financiera de sus planes de expansión, von Bauer realizó un viaje discreto a la ciudad de Nueva York para reunirse en absoluto secreto con su némesis, Juan Trippe. En una silenciosa sala de juntas forrada en madera de Manhattan, a miles de kilómetros de los ruidosos y vibrantes hangares de Barranquilla, y completamente lejos de los ojos del gobierno colombiano y del público que idolatraba a su aerolínea nacional, se firmó un auténtico pacto faustiano. El trato fue brutalmente simple en su diseño, pero monumental en sus implicaciones. Pan Am acordó inyectar el capital vital que Skata requería y a través de su influencia en Washington, prometió facilitar el uso de sus propias instalaciones internacionales. Sin embargo, el precio exigido por Trippe fue el alma misma de la empresa. Pan American Airways adquirió en una sola transacción el 84.4% de las acciones totales de Skata, la empresa tecnológica más orgullosa e independiente de toda Colombia, el símbolo resplandeciente del progreso nacional sudamericano, acababa de ser devorada en su totalidad por el voraz monopolio imperial estadounidense. Pero había una condición crítica. Absolutamente nadie fuera de esa habitación podía enterarse de este acuerdo. Ambos líderes, astutos en las artes del engaño público, entendían perfectamente las devastadoras consecuencias si la verdad salía a la luz. Si el fervoroso público y el celoso gobierno colombiano descubrían que su amado símbolo de soberanía aérea había sido vendido clandestinamente a los poderosos intereses yanquis, se desatarían protestas masivas. El Congreso revocaría de inmediato los lucrativos contratos de correo nacional y la marca Skata quedaría destruida por el escándalo. Para evitar el desastre, orquestaron una fachada corporativa magistral y engañosa. Se utilizaron oscuras corporaciones fantasma, registradas en paraísos fiscales y estados con leyes opacas, para ocultar meticulosamente el rastro del dinero y la verdadera propiedad de las acciones. Como parte vital del espejismo, Peter von Bauer mantuvo su prestigiosa posición como presidente, gerente general y rostro público indiscutible de la compañía ante Colombia. Y lo más trágico y cruel del acuerdo, todo el devoto personal operativo, desde los brillantes ingenieros hasta los legendarios e intrépidos pilotos alemanes que arriesgaban sus vidas a diario en los Andes, continuaron desempeñando sus labores ignorando por completo que acababan de ser vendidos. Para el mundo exterior y para sus propios empleados, Skata seguía siendo el glorioso y próspero imperio colombo-alemán. Las relucientes hélices de los Junkers seguían girando con la impecable y legendaria precisión germánica, y las ganancias seguían fluyendo copiosamente. Pero en lo más profundo de la estructura corporativa, la tensión latente era un veneno altamente corrosivo. Una aerolínea que era administrada en el terreno, operada y mantenida con un orgullo feroz íntegramente por profesionales alemanes, era ahora, en el más estricto secreto, propiedad privada de un gigantesco monopolio estadounidense que los vigilaba y desconfiaba profundamente de ellos. Habían entregado su sagrada independencia a cambio de una ilusión de supervivencia operativa. Sus valientes alas ya no les pertenecían en absoluto. Ahora respondían a los fríos hilos invisibles que Juan Trippe movía desde sus oficinas en Nueva York. Se había creado una perfecta bomba de tiempo diplomática y corporativa, y con los primeros vientos oscuros de la Segunda Guerra Mundial, comenzando a soplar desde Europa, esa bomba estaba a punto de detonar con una fuerza catastrófica, lista para destruir sin piedad a los hombres que ni siquiera sospechaban que ya trabajaban como títeres para su peor y más letal enemigo. El 1 de septiembre de 1939, las tropas de Adolf Hitler cruzaron la frontera polaca, desatando la furia mecánica de la Segunda Guerra Mundial sobre Europa. Aunque los campos de batalla estaban a miles de kilómetros de distancia de las exuberantes selvas colombianas, las ondas de choque de las bombas en Varsovia cruzaron el Atlántico a la velocidad del pánico, alterando drásticamente el equilibrio de poder en el hemisferio occidental.
De la noche a la mañana, el pasaporte alemán, que durante décadas había sido un símbolo de ingeniería intachable y eficiencia comercial en Sudamérica, se transformó ante los ojos de las potencias aliadas en una marca de sospecha mortal. En Washington, D.C., la administración del presidente Franklin D. Roosevelt observaba el mapa global con una creciente sensación de terror estratégico. Su mirada no se detenía en las trincheras europeas, sino que bajaba obsesivamente hacia el sur, fijándose en una estrecha franja de tierra y agua, el Canal de Panamá. Esta monumental obra de ingeniería no era simplemente una ruta de navegación, era la yugular absoluta de la defensa nacional estadounidense. Permitía a su armada mover acorazados destructores entre los océanos Atlántico y Pacífico en cuestión de días en lugar de meses. Si el canal era bloqueado, saboteado o destruido, la flota de los Estados Unidos quedaría irremediablemente dividida, dejándolos vulnerables a ataques en dos frentes simultáneos. Fue en ese clima de histeria militar donde la posición de Escata pasó de ser una simple molestia comercial a convertirse en la pesadilla principal del Departamento de Guerra de los Estados Unidos. La inteligencia militar estadounidense y los estrategas navales comenzaron a unir puntos imaginarios y reales con una paranoia febril. Se dieron cuenta de que la red de rutas de Escata, meticulosamente trazada durante la década anterior, pasaba a escasos centenares de kilómetros de las vitales esclusas del canal. Peor aún, los hidroaviones Junkers y los modernos trimotores Ford y Boeing, que ahora operaba la compañía, tenían la autonomía de vuelo suficiente para despegar desde Barranquilla o Chocó y alcanzar el espacio aéreo panameño en pocas horas. Pero lo que verdaderamente aterraba a los oficiales de inteligencia en Washington no eran los aviones, sino los hombres que se sentaban en las cabinas. Repentinamente, los heroicos pioneros que habían conquistado los Andes fueron reclasificados en los expedientes secretos de Washington como una fuerza militar enemiga durmiente. El hecho de que muchos de los pilotos y técnicos de Escada hubieran servido en la Fuerza Aérea del Imperio Alemán durante la Primera Guerra Mundial ya no se veía como una simple anécdota biográfica, sino como una prueba irrefutable de su lealtad fanática al nuevo Tercer Reich. Las brillantes expediciones de fotografía aérea y cartografía que Escata había realizado en los años 20 y que tanto habían ayudado al desarrollo de Colombia, fueron reinterpretadas siniestramente por los espías estadounidenses como misiones de reconocimiento avanzado. Washington estaba convencido de que los pilotos alemanes habían estado recopilando inteligencia topográfica detallada para planear bombardeos aéreos de precisión o para guiar a los letales submarinos U-Boat nazis hacia el Caribe. En la mente de los estrategas estadounidenses, no se trataba de si los alemanes de Escada atacarían el Canal de Panamá, sino de cuándo lo harían. Un solo avión comercial civil, cargado de explosivos y piloteado en una misión suicida por un veterano alemán hacia las compuertas de la represa de Gatún, podría paralizar la maquinaria de guerra de los Estados Unidos. Ante este escenario apocalíptico, la diplomacia estadounidense decidió que la neutralidad colombiana ya no era una excusa aceptable. Escata tenía que ser purgada. La paranoia militar de Washington se transmutó rápidamente en una agresiva y asfixiante campaña de extorsión diplomática dirigida directamente al Palacio de Nariño, en Bogotá. El gobierno colombiano, encabezado por el presidente Eduardo Santos, se encontraba en una posición de extrema vulnerabilidad y equilibrio precario. Santos era un líder de profunda convicción democrática que deseaba fervientemente mantener a su nación estrictamente neutral frente al conflicto europeo. Sin embargo, Colombia era una economía en desarrollo que dependía de manera crítica y casi exclusiva de las exportaciones de café hacia los Estados Unidos. Washington lo sabía perfectamente y no dudó en utilizar este apalancamiento económico como un arma contundente. A través de canales diplomáticos privados y memorándums fuertemente redactados, el Departamento de Estado de E.E.U. dejó en claro a Bogotá que la presencia continua de ciudadanos alemanes en el control de la aviación comercial, las comunicaciones y la topografía del país era considerada una amenaza intolerable para la seguridad mutua del continente. La exigencia era directa, innegociable y brutal.
Colombia debía desgermanizar a Escata de inmediato. Si el gobierno de Santos se negaba o prolongaba la decisión, invocando la soberanía nacional o las leyes laborales, Washington amenazaba veladamente con incluir a Colombia en listas negras comerciales, congelar sus activos financieros en el extranjero y paralizar su vital economía de exportación. Esta presión colosal colocó al gobierno colombiano en una dolorosa encrucijada moral y política. Los pilotos y ejecutivos alemanes de Escata no eran espías encubiertos recién llegados. Eran hombres que habían vivido en Colombia durante 20 años. Muchos se habían casado con mujeres colombianas, habían formado familias, fundado escuelas y echado raíces profundas en la sociedad barranquillera y bogotana. Habían construido la infraestructura de transporte que sostenía la economía del país. Eran vecinos, amigos y en muchos sentidos ciudadanos colombianos de facto. Castigarlos masivamente por el simple hecho de haber nacido en Alemania y poseer un pasaporte ahora estigmatizado parecía una traición a los valores de hospitalidad de la nación sudamericana. Mientras tanto, en un nivel de cinismo corporativo sin precedentes, Pan American Airways y Juan Trippe observaban cómo la crisis geopolítica que ellos mismos habían ayudado a avivar desde las sombras maduraba perfectamente. Pan Am, como propietario secreto del 84.4% de las acciones, tenía teóricamente el poder legal para despedir a los alemanes en una asamblea de accionistas, pero hacerlo públicamente revelaría la farsa del acuerdo secreto de 1931, provocando la ira popular en Colombia, quienes se darían cuenta de que su aerolínea nacional había sido una marioneta yanqui durante casi una década. Por lo tanto, la limpieza étnica corporativa tenía que parecer, ante los ojos del público colombiano e internacional, como un acto soberano de seguridad nacional ejecutado directamente por el propio gobierno de Colombia, no por una despiadada junta directiva en Nueva York. Washington, Pan Am y las altas esferas del gobierno en Bogotá comenzaron a tejer una red en la oscuridad, compartiendo inteligencia y planeando la aniquilación de los pioneros alemanes. Ajena a las maquinaciones febriles que se desarrollaban en los pasillos alfombrados de las embajadas y los ministerios, la tripulación alemana de Escata continuaba su rutina diaria. Seguían revisando los medidores de presión de aceite, ajustando las bujías de los Junkers, despidiéndose de sus familias por las mañanas y surcando valientemente los traicioneros pasos de la cordillera. Volaban con la misma precisión militar y orgullo ciego de siempre, completamente inconscientes de que el poderoso imperio estadounidense había emitido ya su sentencia de muerte corporativa y que la guillotina geopolítica estaba a punto de caer sobre sus cuellos. El plan maestro para aniquilar la presencia alemana en Escata no se redactó en un campo de batalla lleno de humo y artillería, sino en las elegantes, frías y silenciosas oficinas del Departamento de Estado en Washington, D.C., y en los pasillos confidenciales y asfixiantes del Palacio de Nariño en la altitud de Bogotá. Fue bautizado rápidamente con un nombre en clave que sonaba tan aséptico, corporativo y burocrático como letalmente definitivo: Proyecto XYZ. Esta operación encubierta no tenía precedentes. Era una obra maestra absoluta de la intriga geopolítica y la conspiración corporativa multinacional, orquestada meticulosamente de manera conjunta por el agresivo embajador de Estados Unidos en Colombia, Sprilly Braden, el voraz y astuto presidente de Pan American Airways, Juan Trippe, y con la aquiescencia obligada, bajo una extrema y desesperada coerción económica, del acorralado presidente colombiano Eduardo Santos. El desafío logístico que enfrentaban los conspiradores en este letal juego de ajedrez era colosal y matemáticamente aterrador. No podían simplemente firmar un decreto, expulsar violentamente a los alemanes de las cabinas y dejar a Escata inoperativa durante semanas o meses, mientras reorganizaban la empresa. Si los aviones de Escata dejaban de volar, aunque fuera por un periodo breve, la frágil economía de Colombia, altamente dependiente del transporte aéreo continuo para mover el correo comercial, los lingotes de oro, a las autoridades gubernamentales y los suministros médicos vitales a través de la impenetrable barrera de los Andes, colapsaría estrepitosamente en cuestión de días. Además, si los leales y astutos pilotos alemanes descubrían el complot internacional antes de tiempo,
Existía el terror real y palpable de que procedieran a sabotear masivamente las costosas aeronaves, incendiaran los hangares, o en el peor de los escenarios apocalípticos imaginados por la febril paranoia militar de Washington, cargaran los enormes aviones comerciales con toneladas de explosivos y realizaran misiones suicidas precisas contra las críticas esclusas del Canal de Panamá. Por lo tanto, la purga étnica y el reemplazo operativo debían ejecutarse en un solo golpe maestro, rápido como un rayo, de manera completamente simultánea en todo el extenso territorio colombiano, en un solo día, sin la más mínima advertencia previa y sobre todo, sin interrumpir ni retrasar un solo vuelo programado en el exigente itinerario de la aerolínea. Era, en términos prácticos, el equivalente logístico y humano a realizar un trasplante de corazón abierto a un paciente que se encuentra corriendo a toda velocidad en medio de una exigente maratón sudamericana. Para lograr esta hazaña técnica casi imposible, Juan Trippe y Pan American Airways asumieron con total frialdad el oscuro papel de reclutadores mercenarios bajo la estricta dirección y el presupuesto ilimitado del gobierno de los Estados Unidos. En las bases operativas estratégicas de Pan Am en Miami y Brownsville, Texas, se inició una criba confidencial exhaustiva. Seleccionaron meticulosamente a decenas de sus mejores aviadores, ingenieros de vuelo experimentados, mecánicos de motores de élite y administradores financieros. Eran hombres indudablemente curtidos en el aire, pero que jamás en sus vidas habían lidiado con las traicioneras corrientes térmicas de los Andes sudamericanos, ni habían intentado acuatizar pesados hidroaviones en las turbulentas y engañosas aguas, llenas de troncos del inmenso río Magdalena. A estos hábiles aviadores estadounidenses se les ordenó guardar silencio absoluto bajo la amenaza de severos castigos federales. No se les informó exactamente a qué país se dirigían ni cuál era el vergonzoso objetivo final de su misión corporativa. Tan solo se les advirtió, con un tono sombrío, que se trataba de un asunto clasificado de extrema seguridad nacional, dictado directamente por el presidente Roosevelt, y que debían empacar de inmediato para un despliegue prolongado en climas tropicales. El engaño fue meticuloso hasta el ridículo. A estos 80 y tantos expertos de la aviación se les ordenó despojarse de sus impecables y reconocibles uniformes navales de Pan Am. Se les proporcionó ropa civil suelta, trajes de lino blanco típicos de los turistas occidentales adinerados y pesadas cámaras de fotos Kodak para colgar al cuello. En sus documentos de viaje y pasaportes, la verdadera ocupación de piloto comercial avanzado fue borrada por funcionarios gubernamentales cómplices y reemplazada rápidamente por títulos profesionales inofensivos y patéticos como vendedores de seguros, topógrafos agrícolas, estudiantes universitarios de botánica o simples turistas en busca de unas largas y exóticas vacaciones. A partir de la tensa y calurosa primavera del año 1940, estos extraños turistas estadounidenses comenzaron a llegar a Colombia de manera constante, escalonada y en grupos pequeños y muy discretos, desembarcando desde vapores en el sofocante puerto caribeño de Barranquilla y en los hoteles de lujo del centro de Bogotá. Se alojaron en pensiones y hostales elegantes, paseando lentamente por las calles empedradas, fingiendo tomar fotografías de las iglesias coloniales y bebiendo café fuerte en las plazas públicas bajo el sol abrasador. Sin embargo, en cuanto caía la noche y las puertas de sus habitaciones de hotel se cerraban con llave, el ambiente cambiaba drásticamente. En aquellos cuartos llenos de humo de tabaco barato, los falsos turistas pasaban horas interminables memorizando desesperadamente inmensos mapas topográficos detallados de las rutas exclusivas de Skata, estudiando hasta el agotamiento los complejos manuales de mantenimiento de los aviones de fabricación alemana, Junkers, Ford y Boeing, y recibiendo instrucciones tácticas y logísticas clandestinas directamente de agentes encubiertos de la inteligencia naval estadounidense. Tenían la misión suicida de aprender a navegar la geografía más desafiante y mortal del mundo en cuestión de escasas semanas, y hacerlo basándose únicamente en la lectura de fríos planos de papel, sin haber tocado jamás los controles reales.
Mientras los rudos mercenarios del aire afilaban sus conocimientos técnicos en las oscuras sombras de los hoteles, la tensión silenciosa en los ruidosos y eficientes hangares y las prístinas oficinas centrales de Skata operaba como una gigantesca bomba de tiempo invisible. Todos los empleados alemanes, desde la máxima figura de liderazgo y reverencia, el legendario Peter von Bauer, hasta el mecánico de mantenimiento más joven e inexperto recién llegado de Europa, continuaban con su agotador y meticuloso ritmo de trabajo habitual. Era una ironía verdaderamente cruel y devastadora de presenciar. Los mismos hombres brillantes y dedicados que estaban a punto de perder todo su medio de vida, sus ahorros, su reputación y su segunda patria en cuestión de días, seguían manteniendo la flota de aeronaves con un estándar de excelencia técnica casi obsesivo. Continuaban ordenando repuestos costosos a las fábricas europeas previstos para los próximos 6 meses. Planeaban activamente nuevas y ambiciosas rutas de expansión intercontinental hacia el sur y dedicaban horas a capacitar pacientemente a las nuevas generaciones de jóvenes copilotos colombianos. La famosa disciplina y el legendario orgullo germánico los mantenía con la mirada firmemente enfocada en la compresión de los motores y el color de las nubes tormentosas, dejándolos completamente ciegos a la gruesa soga diplomática de ejecución que, sin saberlo, ya estaba firmemente ajustada alrededor de sus propios cuellos. Hubo, por supuesto, pequeños y molestos rumores que lograron filtrarse. Algunos pilotos alemanes más observadores habían notado, con el ceño fruncido, la inusual y repentina afluencia de hombres estadounidenses jóvenes, atléticos, de corte de pelo militar y de mirada fría e escrutadora, que merodeaban con excesiva curiosidad por los perímetros de los aeropuertos comerciales, tomando numerosas fotografías panorámicas de las longitudes de las pistas de aterrizaje y las estructuras de soporte de los hangares principales. Algunos altos ingenieros financieros reportaron a sus superiores que los banqueros de la ciudad parecían mostrarse inusualmente nerviosos y esquivos al momento de renovar sus créditos a corto plazo habituales. Pero estos persistentes y oscuros murmullos fueron descartados rápida y arrogantemente por la altiva dirección europea de Skata. En su estricta y blindada mentalidad corporativa, profundamente arraigada en 2 décadas consecutivas de rotundos éxitos comerciales ininterrumpidos, y en su sincera y ciega creencia de que eran absolutos e innegablemente indispensables para la supervivencia diaria de la nación, la simple idea de que el frágil gobierno colombiano se atreviera a traicionarlos masivamente, de la noche a la mañana era, en su opinión, una fantasía simplemente inconcebible y ridícula. El reloj avanzaba implacablemente, devorando los últimos días de gracia hacia el fatídico mes de junio. A miles de kilómetros de distancia, en los pasillos de poder de Washington, la fase final del siniestro proyecto Kiswa-Sunasai recibió, mediante un telegrama cifrado, la luz verde definitiva para su ejecución implacable. En secreto total, las listas de despido corporativo ya habían sido mecanografiadas meticulosamente en varias copias de papel carbón, conteniendo los nombres completos de todos y cada uno de los valiosos empleados de ascendencia alemana que operaban en el país. Los jugosos pero forzados cheques de liquidación financiera ya estaban debidamente firmados y aguardaban fríamente en cajas fuertes de metal. Al mismo tiempo, el Ejército Nacional de Colombia, actuando en una inédita y completa coordinación táctica con el personal de la Embajada de Estados Unidos, comenzó a movilizar silenciosamente a sus tropas y a emitir munición real a sus soldados, posicionándolos de manera encubierta hacia ubicaciones estratégicas ubicadas en las inmediaciones de los perímetros de absolutamente todos los aeródromos, bases de acuatizaje e instalaciones de Skata en el territorio nacional. Los aviadores e ingenieros alemanes se fueron a dormir a sus hogares la serena y calurosa noche del 7 de junio de 1940. Cerraron los ojos pensando rutinariamente en los complejos informes meteorológicos de las desafiantes rutas del día siguiente, en los pesados y valiosos envíos de oro del Banco de la República que debían custodiar valientemente, y descansando en los brazos de sus queridas esposas e hijos. Jamás imaginaron, ni en sus peores pesadillas, que esa sería su última noche de paz y dignidad en Sudamérica. En las traicioneras sombras oscuras de la madrugada inminente,
Los pesados motores diésel de los camiones militares colombianos comenzaron a ronronear y aquellos misteriosos turistas estadounidenses estacionados en los hoteles empezaron a vestirse rápidamente con impecables uniformes blancos de aviador recién planchados, totalmente listos y armados con documentos legales para robar el imperio de aviación más grande del continente. El 8 de junio de 1940 amaneció como cualquier otro día tropical rutinario en la calurosa y vibrante ciudad portuaria de Barranquilla y en las frías y brumosas alturas de la sabana de Bogotá. En las primeras horas de la madrugada, mucho antes de que el ardiente sol caribeño lograra disipar la densa humedad sobre la superficie del río Magdalena, los mecánicos, experimentados ingenieros de vuelo, pilotos y despachadores alemanes de SCADA comenzaron a llegar a sus puestos de trabajo habituales. Se dirigieron hacia el ruidoso aeródromo de Veranillo y al congestionado aeropuerto civil de Techo. Llevaban consigo sus pesadas cajas de herramientas engrasadas, vestían sus impecables uniformes corporativos y portaban en sus portafolios los planes de vuelo diarios, meticulosamente trazados a mano con precisión matemática para la extenuante jornada. Esperaban, como durante los últimos 20 años, el penetrante y familiar olor a combustible de aviación de alto octanaje, el estruendoso ruido metálico resonando dentro de los inmensos hangares y el rugido ensordecedor y reconfortante de los potentes motores Junkers calentándose en la pista. Sin embargo, lo que encontraron esa mañana no fue la rutina del progreso, sino el frío e implacable acero de las bayonetas militares. Sin ninguna advertencia previa, sin una sola filtración accidental en la prensa local sensacionalista, ni una mínima carta formal de preaviso por parte de la Junta Directiva, el Ejército Nacional de Colombia, fuertemente armado y actuando bajo órdenes directas, estrictas e inapelables emitidas desde el Palacio de Nariño, había rodeado y asediado completamente cada instalación, cada hangar de mantenimiento, cada oficina administrativa central y cada remota pista de aterrizaje perteneciente a la red operativa de SCATA a lo largo y ancho de todo el inmenso territorio nacional. Decenas de soldados nerviosos bloquearon abruptamente todas las puertas de acceso de hierro, establecieron perímetros de seguridad agresivos con sacos de arena y ametralladoras ligeras, apuntando hacia adentro, y negaron de manera hostil y categórica la entrada a cualquier empleado que hablara con acento extranjero o tuviera un apellido europeo. La confusión inicial entre los cientos de trabajadores alemanes y austriacos fue de un desconcierto absoluto y paralizante. Muchos de los veteranos pilotos creyeron genuinamente en los primeros minutos que se trataba de una medida de protección de extrema urgencia del gobierno aliado para salvaguardar la invaluable infraestructura estratégica de la aerolínea frente a algún rumor infundado de sabotaje interno, o quizás para reprimir una huelga laboral imprevista de los operarios de carga locales. Algunos capitanes de vuelo, en su inocencia, incluso se acercaron a saludar a los oficiales militares de rango medio que conocían de años, esperando que aquel extraño y tenso malentendido armado se aclarara en cuestión de minutos con una simple llamada telefónica a las autoridades competentes. Pero la espantosa y humillante realidad se reveló de golpe cuando, flanqueados de cerca por altos oficiales del ejército y ejecutivos financieros colombianos de rostro sombrío, aparecieron aquellos misteriosos turistas estadounidenses que habían estado merodeando sigilosamente por el país durante las últimas semanas de tensión. Ya no vestían sus ridículos e inofensivos trajes de lino blanco suelto, ni llevaban pesadas cámaras fotográficas de turistas colgando del cuello. Ahora lucían con arrogancia imperial flamantes uniformes de aviador comercial. Portaban pesados maletines de vuelo profesionales y caminaban con la autoridad aplastante, fría y prepotente de quienes acababan de heredar, sin sudar una sola gota, un imperio billonario construido con el esfuerzo ajeno. El siniestro proyecto AC Cherokee City se estaba ejecutando frente a sus ojos con una precisión táctica quirúrgica, burocráticamente fría y humanamente devastadora. A medida que los perplejos pilotos y los indignados mecánicos alemanes eran retenidos, separados de sus compañeros colombianos y agrupados a punta de fusiles de asalto en los soleados patios de los aeródromos,
Una brigada de administradores locales y abogados estadounidenses comenzaron a repartir apresuradamente cientos de sobres de papel manila. Dentro de cada maldito sobre había una carta de despido fulminante e irrevocable, ya mecanografiada fríamente con el nombre exacto de cada empleado, fechada esa misma mañana fatídica, y un cheque bancario de liquidación forzada que pretendía comprar cobardemente el silencio, la dignidad y la resignación de 2 décadas enteras de servicio leal e intachable. No hubo el menor espacio para el diálogo civilizado, ni se permitieron mesas de negociación sindical, ni tribunales de apelación laboral, ni siquiera una oportunidad para recoger sus pertenencias personales de los casilleros. Era una ejecución sumaria, corporativa y masiva a plena luz del día. Hombres adultos, endurecidos y curados de espanto por años de desafiar las tormentas eléctricas tropicales más violentas de los traicioneros Andes y de sobrevivir heroicamente a múltiples aterrizajes forzosos en selvas impenetrables. Lloraron abiertamente de rabia, incredulidad y una impotencia asfixiante frente a las altas vallas de alambre de púas de sus propios aeropuertos. Fueron obligados a la fuerza militar a entregar inmediatamente sus credenciales de seguridad laminadas, las llaves de bronce de los hangares de mantenimiento que ellos mismos habían diseñado y construido con sus propias manos, y los confidenciales manuales técnicos de vuelo de los complejos aviones que conocían, amaban y cuidaban mejor que a sus propios hijos. En un lapso de menos de 3 horas de caos institucionalizado, la vasta, intrincada y perfecta red operativa alemana, que había sostenido en sus hombros las comunicaciones modernas y la economía de todo un país sudamericano, fue completamente decapitada, despojada de su dignidad profesional y arrojada a la calle como si fueran un grupo de criminales comunes y peligrosos. Simultáneamente, en las lujosas e imponentes oficinas administrativas centrales de Escata en la ciudad, la escena final de la tragedia corporativa fue igualmente brutal, aunque envuelta hipócritamente en el aséptico, silencioso y frío ambiente de los grandes despachos de las altas finanzas. El reverenciado y legendario Dr. Peter von Bauer, el titán de mente visionaria que había tomado el mando y transformado a la incipiente compañía de un pequeño y endeudado experimento local, a punto de quebrar en la aerolínea comercial más prestigiosa, influyente y rentable de todo el planeta, fue confrontado directamente y sin miramientos por un séquito de despiadados representantes legales, enviados desde Nueva York por Pan American Airways y emisarios de alto nivel del gobierno colombiano. La frágil máscara de la independencia nacional, mantenida y defendida celosamente, con mentiras desde aquel oscuro y vergonzoso pacto secreto, firmado en 1931 en una habitación de Manhattan, cayó de manera definitiva, estrepitosa y profundamente humillante. Juan Trippi, el arquitecto supremo de su desgracia, moviendo los hilos invisibles de la marioneta desde miles de kilómetros de distancia, cobijado bajo la bandera de la seguridad nacional estadounidense, había dado la orden de hacer valer legalmente, de un solo golpe, su 84.4% de las acciones mayoritarias ocultas. Von Bauer, repentinamente acorralado por los fusiles del Ejército Nacional en las calles y asfixiado por las frías firmas legales de los contratos de cesión sobre su propio y elegante escritorio de caoba, comprendió que había perdido la guerra antes siquiera de que se disparara la primera bala real. Con el corazón roto y su legado desmoronándose en pedazos, no tuvo absolutamente ninguna otra opción viable que tomar la pluma estilográfica y firmar la rendición incondicional y absoluta de su amada empresa, sacrificando a su leal gente en el altar de la geopolítica mundial. La humillación pública posterior fue diseñada maquiavélicamente por los conspiradores para ser extremadamente rápida e irreversible, a fin de evitar cualquier tipo de reacción popular adversa o levantamiento civil en solidaridad con los alemanes. Los mercenarios estadounidenses del aire, aquellos falsos turistas que apenas habían memorizado las peligrosas rutas montañosas estudiando mapas arrugados en sofocantes cuartos de hotel, saltaron de inmediato, ese mismo día, a las cabinas de mando de los complejos aviones alemanes. A pesar de su alarmante y casi suicida inexperiencia práctica,
en la desafiante y mortal topografía local andina y su total desconocimiento del errático clima tropical colombiano, tenían órdenes militares estrictas e irrevocables de encender los motores y despegar hacia los destinos programados a cualquier costo humano o material. El objetivo político primordial de la Embajada de los Estados Unidos era demostrar fehacientemente al ansioso y confundido público colombiano y a la ruidosa prensa sensacionalista que la dramática nacionalización de la compañía y la violenta purga masiva de los técnicos extranjeros no alterarían ni retrasarían ni un solo segundo el vital y crítico servicio de transporte aéreo del país. Cuando el primer y pesado avión comercial de la jornada logró despegar torpemente de la pista, pilotado por un capitán estadounidense sudoroso que apenas sabía descifrar los instrumentos y etiquetas escritos en alemán del panel de control de su Junkers F-13, el mensaje enviado de vuelta a la Casa Blanca, en Washington, D.C., fue claro, rotundo y definitivo. La amenaza alemana había sido erradicada. El crucial canal de Panamá estaba finalmente a salvo de la fiebre de la paranoia nazi. Para los valientes fundadores, los curtidos ingenieros y todos los dedicados empleados de origen alemán, la noche de aquel 8 de junio de 1940 se convirtió en la noche más larga, solitaria y oscura de toda su existencia. Escada, la majestuosa, respetada e invencible sociedad colombo-alemana de transportes aéreos, la pionera indiscutible de América y la segunda aerolínea más antigua registrada en la historia del planeta, había dejado de existir oficialmente. En cuestión de un solo día de traición sistemática, fue disuelta mediante decretos de emergencia. Su glorioso nombre fue borrado apresurada y cobardemente de todos los registros comerciales de la nación. Y toda su colosal infraestructura de millones de dólares fue absorbida en el acto por una nueva y artificial entidad corporativa, bautizada a la carrera como Aerovías Nacionales de Colombia, conocida a partir de entonces en todo el mundo simplemente como Avianca. Una nueva empresa que, presentada al público como un gran triunfo del orgullo y la soberanía nacional, en la triste realidad financiera y operativa, funcionaba bajo las sombras como un satélite obediente, financiado y dictado por el monopolio imperial de Pan American Airways. Esa misma y lúgubre noche, mientras los altos y elegantes ejecutivos estadounidenses y los cómplices políticos locales brindaban cínicamente con copas de champán francés en los exclusivos y cerrados clubes privados de la alta sociedad de Bogotá, celebrando con carcajadas el éxito rotundo de su audaz e histórico atraco corporativo internacional, cientos de prósperas familias germano-colombianas se enfrentaban de golpe a un abismo aterrador de absoluta incertidumbre, ruina financiera y terror paranoico. A los hombres desempleados se les había prohibido terminantemente acercarse a menos de 1 kilómetro de distancia de las instalaciones aéreas o aeropuertos, bajo la severa amenaza de arresto militar inmediato y encarcelamiento indefinido bajo cargos ficticios de sospecha de espionaje o sabotaje en tiempos de guerra. Sus cuentas bancarias de ahorros empezaron a ser congeladas casi de inmediato bajo nuevas y draconianas regulaciones financieras, dictadas por la asfixiante influencia de la inteligencia estadounidense en el sector bancario colombiano. Y sus nombres, una vez símbolos de progreso y modernidad técnica en el país, fueron transferidos silenciosa y rápidamente a las infames listas negras de persecución del FBI y del Departamento de Estado de EU. El majestuoso imperio de inquebrantables alas plateadas que había conquistado los temibles e indomables picos andinos no fue derrotado en el aire por la furia incontrolable de los elementos naturales, ni sucumbió por la incompetencia técnica de sus creadores, ni mucho menos fracasó frente al libre y justo mercado del sistema capitalista. Fue cobardemente derribado mientras estaba estacionado en la tierra, traicionado desde las sombras por la tóxica política del miedo internacional, aniquilado sistemáticamente por un golpe de estado burocrático de despacho, y finalmente engullido sin compasión por las fauces implacables de un nuevo orden bélico global que ya no toleraba, ni siquiera en el extremo sur del mundo, la más mínima sombra de neutralidad. La ancestral y romántica sed del cielo había sido finalmente saciada,
pero con un trago amargo y venenoso de traición. La mañana del 9 de junio de 1940, cuando el sol volvió a iluminar las cumbres nevadas de los Andes y las llanuras del Caribe, la crisis corporativa había terminado para los ejecutivos en Washington y Bogotá. Pero la verdadera tragedia humana apenas comenzaba para los hombres que habían construido esos cielos. Para los más de 80 pilotos, ingenieros de vuelo, mecánicos y administradores alemanes y austriacos de SCADA, el despido fulminante no fue simplemente la pérdida de un empleo codiciado. Fue el inicio de un descenso brutal hacia un purgatorio de persecución, estigmatización y destierro absoluto. De la noche a la mañana, los pioneros reverenciados que habían forjado la modernidad de la nación sudamericana fueron transformados en parias, atrapados en un país que de repente los consideraba enemigos del Estado. El primer golpe, después de la humillación del asedio militar en los hangares, fue la asfixia económica. El gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y sus agencias de inteligencia, no se conformó con arrebatarles el control de la aerolínea comercial. Con el objetivo de neutralizar cualquier posible amenaza latente en el hemisferio occidental, Washington desplegó un arma diplomática y financiera devastadora: la infame Lista Negra, oficialmente conocida más tarde como The Proclaimed List of Certain Blocked Nationals. Casi todos los nombres de los ex empleados alemanes de SCADA fueron incluidos meticulosamente en este registro. Las consecuencias fueron inmediatas y letales. A estos hombres se les congelaron todas sus cuentas de ahorro en los bancos colombianos. Sus pólizas de seguro fueron canceladas. Se prohibió terminantemente a cualquier empresa nacional o extranjera que operara en Colombia contratarlos, hacer negocios con ellos o incluso venderles alimentos y medicinas básicas, bajo la severa amenaza de ser sancionadas y arruinadas a su vez por el inmenso poder comercial estadounidense. Aquellos que habían amasado pequeñas fortunas gracias a 2 décadas de arduo trabajo y riesgo constante en el aire, se encontraron literalmente sin un solo centavo disponible para comprar pan para sus familias. Las liquidaciones forzadas que les habían entregado el día del golpe perdieron su valor práctico cuando descubrieron que ningún banco o establecimiento se atrevía a cambiar esos cheques por dinero en efectivo, por miedo a las represalias de la embajada norteamericana. Sin embargo, el estrangulamiento financiero palidecía en comparación con la profunda tragedia social y emocional que fracturó sus hogares. Muchos de estos aviadores e ingenieros habían llegado a Colombia a principios de la década de 1920. Habían entregado sus años de juventud al país, se habían enamorado, se habían casado con mujeres colombianas y habían criado hijos que hablaban español como lengua materna y que jamás habían pisado suelo europeo. Ahora esos hogares pacíficos se convirtieron en blancos de una dolorosa xenofobia alimentada por la paranoia bélica internacional. La prensa y los rumores de la calle, antes llenos de admiración, ahora los señalaban como peligrosos espías del Tercer Reich o saboteadores nazis encubiertos. Sus hijos fueron aislados en las escuelas. Sus esposas colombianas sufrieron el ostracismo por parte de sus propios compatriotas. El pasaporte, que alguna vez fue un símbolo de ingeniería y prestigio internacional, se había convertido en una maldición radiactiva. Pero la maquinaria del miedo de Washington exigía aún más garantías de seguridad. A medida que la Segunda Guerra Mundial se intensificaba, la simple presencia física de estos alemanes desempleados en suelo sudamericano seguía perturbando el sueño de los estrategas militares en el norte. Bajo una presión diplomática insoportable de los Estados Unidos, varios países latinoamericanos, incluida Colombia, comenzaron a colaborar con el FBI y otras agencias de inteligencia para limpiar el continente. Lo que siguió fue un capítulo oscuro, silenciado y profundamente perturbador en la historia del hemisferio. Muchos de estos expilotos y técnicos de SCADA, a pesar de sus profundos lazos familiares y su historial pacífico en Colombia, fueron arrestados en redadas silenciosas, sin un debido proceso judicial, sin pruebas reales de espionaje o sabotaje, y despojados de cualquier derecho de apelación, fueron arrancados de los brazos de sus esposas e hijos llorosos. Bajo la custodia de agentes armados, fueron subidos por la fuerza a buques de transporte militar custodiados que zarpaban desde los sofocantes puertos del Caribe hacia un destino incierto.
Su viaje los llevó primero hacia el norte, hacia los Estados Unidos, el mismo país que había orquestado su caída corporativa. Fueron internados en campos de prisioneros para extranjeros enemigos, como el infame campo de confinamiento en Crystal City, Texas, rodeados de altas vallas de alambre de espino y torres de vigilancia armadas. Hombres que alguna vez volaron libremente como águilas sobre los majestuosos picos de la cordillera de los Andes, mapeando continentes y uniendo ciudades. Ahora pasaban sus días confinados en barracones polvorientos, despojados de su dignidad y su libertad, tratados como criminales de guerra de alto riesgo. Y para muchos, el horror no terminó en los campos de internamiento estadounidenses. En los años posteriores, en un giro de crueldad geopolítica suprema, el gobierno de los Estados Unidos utilizó a algunos de estos prisioneros civiles latinoamericanos de origen alemán como moneda de cambio humano. Fueron embarcados de nuevo, cruzando el traicionero océano Atlántico, plagado de submarinos, para ser intercambiados por prisioneros de guerra, aliados o diplomáticos estadounidenses atrapados en Europa. Así, aquellos pioneros que habían construido el imperio de alas plateadas en los trópicos fueron arrojados de vuelta al infierno humeante de una Alemania devastada por los incesantes bombardeos aliados. Retornaban, después de 20 años, a una patria irreconocible, en ruinas, hambrienta y al borde del colapso total, habiendo perdido para siempre su paraíso en Sudamérica, sus familias colombianas y el legado de la aerolínea que habían fundado con su propia sangre y audacia. Habían sido devorados, masticados y escupidos por un sistema global que no tuvo ninguna piedad ante el sacrificio humano. Mientras los trenes y los buques de carga arrastraban a los pioneros alemanes hacia el doloroso abismo del exilio y el olvido, en Colombia, los inmensos hangares de duraluminio y las rentables rutas aéreas que dejaron atrás no permanecieron vacíos ni por un segundo. El despiadado y meticuloso Proyecto XU-Missionation había sido diseñado no para destruir la infraestructura aeronáutica del país, sino para secuestrarla intacta. Sobre las cálidas y humeantes cenizas legales de Skata, los conspiradores orquestaron de inmediato la creación de un nuevo imperio corporativo, una entidad que reclamaría para sí todo el éxito comercial, pero que enterraría sistemáticamente el nombre de sus verdaderos creadores. Tan solo unos días después del brutal asedio militar del 8 de junio de 1940, el gobierno colombiano, bajo la asfixiante tutela diplomática y la dirección financiera de Pan American Airways, forzó la fusión legal de lo que quedaba de la colosal estructura de Skata con una pequeña aerolínea local llamada SACO, Servicio Aéreo Colombiano. De esta apresurada unión corporativa impuesta desde las más altas esferas del poder, nació formalmente Aerovías Nacionales de Colombia, una marca que pronto resonaría en todos los rincones del mundo civilizado bajo un nombre mucho más corto, pegadizo y comercial: Avianca. La flamante Avianca fue, en sus primeros años de existencia, la beneficiaria absoluta del atraco corporativo más exitoso y silencioso de la historia de la aviación. Heredó de la noche a la mañana, sin disparar un solo tiro en batalla comercial, absolutamente todo el imperio construido durante 2 décadas de sudor, lágrimas, sangre y genialidad técnica extranjera. Se apoderó sin el menor esfuerzo de la moderna flota de hidroaviones Junkers y de los pesados trimotores Boeing y Ford. Reclamó como propios los inmensos y complejos hangares de mantenimiento, construidos milímetro a milímetro en Barranquilla, Bogotá y Cali. Monopolizó de inmediato los lucrativos y exclusivos contratos gubernamentales de correo aéreo y el transporte de invaluables reservas de oro que antes sostenían económicamente a Skata. Pero el activo más valioso y codiciado que Avianca robó aquella oscura noche no estaba fabricado de metal ni de papel moneda. Era un título intangible, un inmenso prestigio histórico a nivel global, el orgulloso y envidiado derecho a llamarse la aerolínea comercial más antigua de América y la segunda más antigua del mundo. Sin embargo, para poder ostentar públicamente ese glorioso título fundacional que databa innegablemente del 5 de diciembre de 1919, sin provocar la furia y la paranoia del Departamento de Estado
de los Estados Unidos en plena Segunda Guerra Mundial y sin revelar la vergonzosa traición institucional que le dio origen. Avianca y el Estado colombiano tuvieron que embarcarse en una campaña masiva, implacable y sistemática de censura histórica. Se desató una auténtica damnatio memoriae, una erradicación oficial y deliberada de la memoria institucional. El prestigioso nombre de SCATA fue meticulosamente borrado con tinta negra de todos los registros comerciales y manuales operativos del país. Las conocidas y respetadas insignias colombo-alemanas fueron raspadas apresuradamente de los fuselajes de las aeronaves y repintadas de inmediato con los vibrantes colores de la nueva marca corporativa. Los invaluables archivos históricos, los precisos mapas topográficos originales dibujados a mano durante la década de los 20 y las asombrosas fotografías de los primeros y peligrosos acuatizajes en el traicionero río Magdalena fueron cuidadosamente ocultados en oscuros sótanos polvorientos, o en muchos casos, simplemente destruidos por temor a represalias políticas o auditorías extranjeras. Los nombres de titanes visionarios como el legendario Peter von Bauer, Werner Kammerer, Albert Tidjen o Fritz Hammer desaparecieron por completo, como por arte de magia, de los rimbombantes folletos conmemorativos y de la historia oficial de la aviación nacional durante décadas enteras. Esta gigantesca reescritura corporativa de la historia creó una tensión moral profunda, una ironía trágica y casi grotesca que acompañó a Avianca durante gran parte del siglo XX. La poderosa aerolínea construyó su inmensa y exitosa maquinaria de relaciones públicas, jactándose con inmenso orgullo patriótico de su larga tradición pionera y de su heroico e inmaculado nacimiento en 1919, pero omitía conveniente, fría e hipócritamente mencionar quiénes eran exactamente aquellos valientes pioneros fundadores. El público colombiano y sudamericano en general aplaudía apasionadamente a su reluciente aerolínea de bandera nacional, ajeno al doloroso y oscuro hecho de que operaba directamente sobre la ruina económica, moral y familiar de decenas de hombres expatriados. Durante años, la gloriosa y patriótica Avianca operó en esencia como un gigantesco e imponente buque fantasma de los cielos. Cada vez que uno de sus pesados y ruidosos aviones comerciales despegaba majestuosamente hacia el cielo andino, estaba volando exactamente a lo largo de una ruta invisible que había sido milimétricamente diseñada, arriesgando la vida por un brillante ingeniero que, en ese mismo y preciso instante, languidecía pudriéndose de tristeza tras el alambre de púas de un campo de concentración en Norteamérica. Cada vez que una tripulación aterrizaba a salvo en medio de una violenta tormenta tropical en la impenetrable selva del Chocó, lo hacían utilizando los impecables manuales y técnicas de navegación desarrollados con sangre por aquellos audaces pilotos que ahora vivían desterrados, sumidos en la pobreza y el repudio absoluto, entre los escombros humeantes de la Europa destruida por la posguerra. La nueva y reluciente aerolínea vestía la brillante y patriótica armadura del éxito comercial, pero el sólido esqueleto técnico, las profundas cicatrices de la experiencia y el corazón palpitante que la sostenían, desafiando la gravedad, pertenecían, irremediablemente y para siempre, a aquellos hombres prohibidos. SCATA había sido asesinada a sangre fría en tierra firme, pero su fantasma innegable, su inconfundible y legendaria ingeniería, continuaría surcando silenciosamente los cielos infinitos de Sudamérica durante décadas, oculto a plena vista bajo el disfraz de un uniforme robado. Al contemplar la vasta y compleja historia de la aviación comercial del siglo XX, la tragedia de SCATA se erige como una anomalía dolorosa, fascinante y profundamente injusta. A diferencia de cientos de empresas pioneras en el mundo que desaparecieron engullidas por la brutal selección natural del libre mercado, la quiebra financiera, la obsolescencia tecnológica o la pura incompetencia administrativa, el glorioso imperio colombo-alemán jamás fracasó en los cielos. Sus relucientes aeronaves de duraluminio no cayeron por la falta de pasajeros ni por la incapacidad de sus pilotos. Sus finanzas eran asombrosamente robustas, autónomas y envidiables,
incluso en medio de la peor depresión económica global. Escata, en su esencia más pura, fue derrotada exclusivamente en la tierra. Fue aplastada sin piedad en el sombrío e implacable tablero de ajedrez de la geopolítica mundial, un terreno oscuro donde la rentabilidad económica, la lealtad y la genialidad técnica no significaban absolutamente nada frente a la paranoia militar, la codicia corporativa internacional y el letal estigma de los pasaportes en tiempos de guerra. El legado que estos pioneros dejaron atrás es de una magnitud incalculable. Un regalo invaluable de modernidad que transformó estructural y psicológicamente el destino de una nación entera. Antes de que el ensordecedor rugido de los motores Junkers resonara sobre las lodosas aguas del río Magdalena, Colombia era, a efectos prácticos, un archipiélago de regiones aisladas, separadas por montañas impenetrables que condenaban al país a un lento letargo comercial y a una desarticulación política. Fueron los hombres de Escata, armados con una valentía técnica casi suicida, precarios mapas trazados a mano desde cabinas abiertas y una disciplina férrea, quienes literalmente cosieron desde las alturas los pedazos rotos de esa indomable geografía fracturada. Ellos democratizaron el tiempo comercial, aceleraron la economía del café y el oro, dibujaron las desconocidas fronteras nacionales desde el aire y le enseñaron a toda Sudamérica que los cielos andinos ya no eran el límite infranqueable y caprichoso de la naturaleza, sino la nueva e infinita carretera del progreso humano. Sin embargo, la recompensa final por haber entregado la mejor parte de su juventud y su talento a la construcción de ese monumental sueño sudamericano fue un destierro cruel, el robo descarado e institucional de todo su patrimonio corporativo y el silenciamiento sistemático de sus nombres en la historia oficial. El visionario, Dr. Peter von Bauer, el titán cuya astucia estratégica sin igual rescató a la compañía de la bancarrota inicial y la elevó a la cima del mundo de la aviación, fue obligado a firmar la rendición de su propia obra maestra a punta de extorsión, viendo cómo el gigante que él mismo había criado era usurpado por sus verdugos y reclamado cínicamente como un triunfo soberano ajeno. Aviadores legendarios como Fritz Hammer, Werner Kammerer, Herbert Boy y decenas de ingenieros, topógrafos y mecánicos anónimos que arriesgaron su pellejo enfrentando las tormentas eléctricas mortales de la cordillera, fueron cruelmente borrados de las placas conmemorativas. Sus extraordinarias e irrepetibles hazañas fueron diluidas de manera calculada, eclipsadas por la narrativa nacionalista de una nueva aerolínea que nació directamente del robo de su sacrificio y de su dolorosa humillación pública. Hoy en día, el mundo reconoce a Avianca como la aerolínea en funcionamiento continuo más antigua del continente americano y un gran orgullo nacional. Pero detrás de los relucientes logotipos corporativos, de las modernas flotas de aviones a reacción y de las rimbombantes campañas publicitarias que celebran más de un siglo de soberanía ininterrumpida en el aire, yace enterrada y silenciada una verdad histórica innegable, incómoda y profundamente melancólica. El verdadero código genético de la aviación comercial en Colombia, la base inquebrantable sobre la cual se sostiene todo el sistema actual, tiene un innegable e imborrable acento alemán. Fue forjado a martillazos diarios en los sofocantes hangares de Barranquilla, diseñado con pesadas calculadoras europeas bajo el sol abrasador del Caribe y probado rigurosamente con sangre extranjera sobre las gélidas cumbres nevadas. La historia de Escata no es simplemente una fría crónica de negocios corporativos o una nota al pie en los libros de la Segunda Guerra Mundial. Es una profunda tragedia humana sobre la extrema vulnerabilidad de la innovación y el progreso frente al poder geopolítico bruto. Nos enseña de manera contundente que, en tiempos de histeria militar global, la excelencia técnica y la devoción de toda una vida a un país de acogida no son escudos suficientes contra la fuerza ciega e implacable de los imperios en conflicto. El legado de Escata fue brutalmente secuestrado, sus robustas alas cortadas en la oscuridad de la noche y sus creadores exiliados al destierro y a las listas negras. Pero a pesar de los inmensos esfuerzos de censura institucional y del paso devorador de las décadas, la historia real se niega a permanecer enterrada para siempre.
Cada vez que un avión comercial despega en Sudamérica, desafiando majestuosamente la gravedad y acortando las enormes distancias de esa geografía hostil, el espíritu pionero, técnico e indomable de Escata sigue volando en libertad. Porque los imperios corporativos pueden ser robados en oficinas legales, las empresas pueden ser renombradas por la fuerza gubernamental y los hombres valientes pueden ser exiliados a punta de fusil. Pero el cielo absoluto y la memoria de quienes fueron los primeros en atreverse a conquistarlo jamás podrán ser verdaderamente poseídos ni borrados por nadie. La caída de Escata no fue el colapso de un negocio fallido, sino el sacrificio de una visión de grandeza en el altar de la desconfianza global. Es un recordatorio brutal de que, en el implacable tablero de la geopolítica, el talento, la innovación y décadas de servicio leal pueden ser borrados en un instante si no se alinean con los intereses de las grandes potencias. Los cielos de Colombia, que hoy cruzamos con total naturalidad en aviones modernos, fueron comprados con el precio amargo de la traición y el destierro de aquellos hombres que los vieron primero, no como una zona de guerra, sino como un sueño de unidad. Avianca, el gigante que hoy domina el horizonte sudamericano, camina sobre los hombros de pioneros que fueron obligados a desaparecer de los libros oficiales. Pero la historia, aunque a veces se escriba con la tinta del vencedor y el silencio del censurado, tiene una forma persistente de reclamar la verdad. Las alas plateadas de los Junkers ya no brillan sobre el río Magdalena, pero el eco del rugido de sus motores sigue vivo cada vez que un avión desafía los Andes. Esos hombres no solo transportaron correo u oro, transportaron la dignidad de una ingeniería que no conocía fronteras, hasta que el mundo decidió levantarlas con alambre de espino. ¿Crees que la seguridad nacional justifica la forma en que Escata fue desmantelada y sus fundadores perseguidos? ¿Es posible separar el éxito de una empresa de las sombras de su origen? Queremos leer tu opinión en los comentarios. Si este viaje por las sombras de la historia industrial te ha resultado revelador, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir este documental. Sigamos juntos desenterrando los secretos de las máquinas y los sistemas que construyeron, y a veces destruyeron, el mundo que hoy conocemos.